Bueno, en este caso, lo que nos están diciendo en este problema es que tenemos un plano sobre el que han dibujado un piso con sus correspondientes habitaciones, el salón, aquí a lo mejor hay un pasillo, otra habitación, por aquí imaginaros que hay un pasillo, por aquí está la cocina, en fin, el salón por aquí. La cuestión es, tenemos un plano, ¿de acuerdo? Que representa pues un piso en una situación real, pero tenemos representado en un plano. Lo que nos dicen es que el plano está representado con una escala de 1:300. Lo primero que tengo que entender es qué significa eso de la escala 1:300. Y esto es muy sencillo. ¿Qué significa la escala 1:300? Significa que un centímetro del plano son 300 centímetros en la realidad. Es decir, un centímetro en el plano, es decir, un dibujo, en el dibujo un centímetro representa en la realidad ¿qué? 3 metros. 300 centímetros que son 3 metros. Es decir, que cada vez que yo vea aquí un centímetro, tengo que saber que en la realidad eso es 3 metros. Y esto no tiene más, es así de sencillo. No tiene más, lo que tengo que saber es interpretar qué significa esto. 1:300. Un centímetro en la representación son 3 metros en la realidad. Se acabó. Y ahora resulta que fijaros que me piden tan sencillo. Dicen primero, dice, vale, yo en el plano veo que esto mide 5, el piso mide 5 centímetros y esto mide, en este caso, 4 centímetros. Y lo que me están preguntando es, en el plano mide esto, dime cuánto mide, en este caso, esto en la realidad. Pues sencillo. En este caso, fijaros que esto es una regla de 3. Dices, si un centímetro son 300 centímetros, dices 5 centímetros, ¿cuánto será? X. Pero vamos, que todavía incluso más sencillo. Dices, mira que esto es fácil. Dices, si un centímetro son 300, 5 ¿cuántos van a ser? 5 por 300. Dices, vamos, que es que esto, dices, es básico, pero básico, ¿sí o no? Dices, pero bueno, vamos a hacerlo por regla de 3 porque no tendrían por qué ser 1 centímetro, podrían ser 2 centímetros, ser 300. Dices, y ya si a ojo no lo veo. Vamos a hacerlo mediante regla de 3. Dice, bueno, pues sería esto por esto, 1 por X, sería igual a esto por esto. 300 por 5. ¿Cuánto sería X? Pues 15, 3 por 5, 15, 0, 0. Me quedarían en este caso 1500 centímetros. Es decir, que esta aparece en el plano, en mi piso, ¿cuántos serían? 15 metros. 15 metros. Vale, esta medida del plano equivale a 15 metros. ¿Cuánto mide? ¿A qué equivale esa? 4 centímetros. Pues igual, si un centímetro son 300, 4 centímetros, ¿cuántos serán? X. ¿Y a qué sería igual esto? Pues otra vez lo mismo, esto por esto es igual a esto por esto. Total, que X será igual a, pues 1 por X igual a 300 por 4, que serían 4 por 3, 12, X sería 1200 centímetros. O lo que es lo mismo, X sería igual a ¿qué? A 15, a 12 metros. Bueno, pues esas serían las dimensiones de nuestro piso. 15 metros por 12 metros. ¿Entendemos o no? La cuestión es esa, que yo en la escala, en mi plano, veo eso y tengo que saber las dimensiones de mi piso. ¿Cómo podría hacer esto de otra manera? Pues con semejanzas, pero vamos, que con regla de 3 esto no daría para más, es decir, que ya estaría una regla de 3 y lo que os digo, esto no tiene por qué ser 1, podría ser un 2, pero dice, bueno, pues pongo aquí el 2 serían 300, 5x, haría una regla de 3 y ya estaría, ¿no? Dices, ¿cómo puedo hacer esto de otra manera? Pues aplicando las semejanzas, dices, tampoco, esto al fin y al cabo son semejanzas. ¿Qué quiere decir esto? Que un centímetro aquí representado son 300 centímetros en la realidad, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, ¿de dónde sale esto? Pues de semejanzas. Si son figuras semejantes, lo que hago para obtener la razón de semejanza es dividir, en este caso, N1, que es la longitud de la representación, dividido entre ¿qué? Entre 300. Y es la razón de semejanza. La razón de semejanza. Las medidas correspondientes, 1 le corresponde 300, yo divido y me da la escala. Pero también podría hacerlo al revés.
¿Y cuál sería entonces? 300 entre 1. Y esa sería la otra razón de semejanza. Pues sencillo. ¿Cómo puedo pasar, si tengo las constantes de semejanza o la razón de semejanza, para pasar de aquí a aquí o pasar de aquí a aquí? Pues hombre, si tú tienes que 1 centímetro es 300 y has sacado la razón de semejanza, que es 300 entre 1, que es 300 entre 1, 300, ¿cómo paso cualquier medida de una figura semejante de aquí, de la representación, a una medida aquí en la realidad? Pues simplemente coges la medida aquí, la multiplicas por la constante y te dará justamente lo que mide en la realidad. Claro, dice 5 centímetros. ¿Cómo pasaría aquí de 5 centímetros a saber lo que mide en la realidad? 5 por 300, claro, lo que nos ha dado antes, 1500, que son 15 metros. Vale, ¿y cómo pasaría aquí una medida que son 4 centímetros? Pues 4 por 300, que son 1200. Claro, lo mismo que nos ha dado antes, 12 metros. Y eso es simplemente lo que hay que hacer. Pregunta: ¿cómo calcularíamos ahora una medida que sabemos que en la realidad va a medir lo que nos digan ahora cuánto tendría que medir en el mapa? Por ejemplo, nos dicen, en la realidad tenemos que el salón, un lado del salón mide 8 metros. ¿Cuánto tendrá que ser esto en el plano? ¿Cuánto tendría que medir esto en el plano? ¿Cuánto medirá 8 metros en el plano? Pues lo que tendríamos que hacer, lo primero sería pasar los 8 metros, ya que la escala viene dada en centímetros, pasar los 8 metros ¿a qué? A centímetros, que serían 8 metros en centímetros son 800 centímetros. Y ahora, ¿cómo veo esa medida en el plano? Pues utilizando la constante de proporcionalidad, la razón de semejanza, que es lo mismo, o la escala, que es lo mismo. Pero ahora vas a pasar de la medida real al plano. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues multiplicar 800 por 1 partido de 300. ¿Y esto cuánto me dará? En este caso, pues será dividir esto y esto se iría, y me quedaría que esa medida real serían, en este caso, al dividir 8 entre 3, me quedaría 2,66. Es decir, que en este caso, la medida real tendría que ser, o la medida en la representación tendría que ser 2,66 centímetros. Con la escala podemos pasar, como estoy diciendo, de la representación a la medida real, o de la medida real a la representación. ¿Utilizando qué? La escala hacia un lado, o, por así decir, la escala hacia el otro. ¿Se entiende o no? ¿Vale?